Yo recuerdo cuando yo era un poquito más joven, yo pensaba que chévere sería usar gafas. Ahora yo pienso qué maldición son las gafas. Especialmente cuando uno quiere meterse en un rincón para soldar o aflojar un tornillo o cosas así, ¿cierto? Y la juventud aún tienen que tener gafas que para aparentar, ¿cierto? No los necesitan, pero los utilizan para que, bueno, el look. Bueno, hermanos, en esta noche vamos a pensar 3 cosas que el hombre quiere saber. De pronto hay más que 3, ¿cierto? Pero 3 cosas que vamos a mirar en esta noche. Hay muchas cosas que nosotros queremos saber. Pero en esta noche quiero mirar 3 en particular. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? ¿Hemos una vez hecho esta pregunta? Algunos lo han hecho y decidieron que no tienen propósito aquí en la tierra. Y han decidido tomar una decisión fatal en sus vidas. ¿Cierto? ¿Qué pasa después de aquí? Y de pronto esta es la pregunta más como temeroso, ¿cierto? La pregunta que más nos da miedo. ¿Qué pasa después de aquí? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Podemos saber cómo está? Hay 3 cosas que el hombre no puede controlar. 3 cosas que el hombre no puede controlar. Él no puede controlar lo que ha pasado. Lo que ya ha pasado no tiene ningún control de ello, ¿cierto? Ya pasó. No puede controlar lo que está pasando en el presente, en ese momento. ¿Estamos de acuerdo o no? En ese momento hay un virus. ¿Cierto que sí? ¿Y hemos podido controlarla? ¿En realidad? No. Ella anda, uno no la ve, ella anda y se pega a pega a otro. Algunos sienten una gripa, otros mueren. ¿Sí? No podemos controlar lo que está pasando en el presente. Mi esposa y yo tenemos un hijo que sufrió de infarto anteayer. ¿Qué control teníamos nosotros en eso? ¿Cierto? No. No podemos controlar lo que va a pasar en el futuro. Ni sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿cierto? ¿Cierto que no? Tomamos decisiones y
pensando en el futuro y no sabemos y no podemos controlar lo que viene. Vamos a contemplar eso en esta noche, según la Escritura. Pero antes vamos a orar de nuevo. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Padre, porque en ella tú nos has dado las respuestas de muchas de las preguntas que no podemos contestar. El científico, el filósofo, el gobernante, el más sabio no tiene las respuestas. Pero Padre, en ti tenemos las respuestas de las cosas que de verdad valen. Y Padre, queremos pedir la dirección tuya en esta noche en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo llegamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué pasa después de aquí? ¿Para dónde voy? Estas preguntas, la Biblia nos tiene respuestas claras de estas preguntas. ¿Cómo llegamos aquí? ¿De dónde venimos? Algunos creen que había una acumulación de gases y no sé quién tiró el fósforo, pero había una explosión. Y de esta explosión formó unas partículas, una vida. Salió de esta explosión vida. Una célula y empezó a crecer y después de unos millones y millones y millones de años, estas células empezaron a formar diferentes formas de vida hasta que tenemos lo que tenemos hoy día. Nosotros parados, sentados aquí en esta noche. Con razón ser, ¿cierto? Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Y vamos a Génesis capítulo 1 primeramente. Génesis capítulo 1. Y nos dice el versículo 26, dice entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Jeremías capítulo 1. Solamente vamos a mirar unos, hay muchos más versículos, pero Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo,
antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí tenemos en esos dos versículos, tenemos el dedo de Dios en nuestra creación. En el hecho que nosotros estamos aquí en esta noche, vivos aquí en la tierra, es porque Dios tuvo parte en este proceso. Dios creó el hombre. Y Jeremías dijo que antes que estuvo en el vientre de su madre, Dios lo conoció. Dios nos creó. Somos criatura de Dios. Somos parte de un plan de Dios para un mundo, el mundo en que vivimos. Dios nos creó. El mundo puede decir otra cosa, pero la palabra de Dios nos dice que Él nos creó a su imagen y semejanza nos creó. Esto quita un poco de otras ideas, ¿cierto? Que de la nada salió una explosión. De nada, ¿cierto? Pero Dios nos creó. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Somos criatura de Dios. ¿Por qué estamos aquí entonces? Si Dios nos creó, si hay un ser divino que nos creó, que está sobre todas las cosas, ¿cuál es el propósito por lo cual nos creó? Si nosotros vamos a hacer algo en la casa, siempre tiene un propósito, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Hacemos cosas, de pronto las mujeres que le gustan coser, hacen un vestido y el vestido es para colgar en el closet y dejarlo ahí para, bueno, aún si lo pone ahí para mirarlo todos los días, tiene un propósito, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Aunque no es un propósito muy, sí. Pero lo hacemos por un propósito. ¿Por qué nos creó Dios a nosotros? En Génesis capítulo 1, de nuevo, versículo 26 y 27, otra vez. Y 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreé de los peces del mar y de los aves de los cielos y en las bestias en toda la tierra y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Y capítulo 3, versículo 8. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Por qué estamos aquí? Para tener comunión con nuestro Creador. Este es el propósito de Dios,
que nosotros tengamos comunión con Él. Vemos en capítulo 3 que Dios paseaba en el huerto y llamó a Adán y Eva, pero algo había pasado, algo que rompió esta comunión con Dios. ¿Cuál fue? El pecado. Sabemos que ellos habían tomado del fruto del árbol de la vida y ellos sentían de uno la culpa de su desobediencia. Y fue roto la comunión. Pero el propósito de Dios es que el hombre tenga comunión con Él. En Efesios capítulo 1, en el Nuevo Testamento, nos dice ahí otra razón o de pronto refuerza lo que estamos hablando. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Otra vez tenemos volviendo a antes, ¿cierto? Antes que fuimos formados. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, el propósito de Dios ha sido que nosotros seamos un pueblo santo, unas personas que puedan tener comunión con Él. En versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y versículo 14 nos dice también que Él nos creó para la alabanza de su gloria. Propósito por lo cual estamos aquí en la tierra. Fuimos criados por Dios. Es para la alabanza de la gloria de Él. Para que seamos estas personas que traen honra y gloria a Dios. Y el salmista dice, como confundido, ¿cierto? ¿Qué es el hombre para que tú tengas memoria de Él? Cuando nosotros miramos a nosotros mismos, nosotros vemos adentro de nosotros cosas feas, ¿cierto? A veces sentimos, ¿por qué hice tal cosa, cierto? Y el salmista mirando y diciendo, bueno, ¿qué hay en mí que Dios me mire así? Que Él quiere tener comunión conmigo, con nosotros, sus seres criados. En 1 Tesalonicenses, Corintios capítulo 3 y versículos 16 nos habla del Espíritu Santo morando en nosotros. Y vemos en estos dos versículos que el propósito de Dios es para que el Espíritu Santo vive en nosotros. Que Dios pone en nosotros su ser. Y dice versículo 13, no, estoy en el que no es. Primero 3:16, porque no sabéis que sois templo del Espíritu, sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Hablando del creyente. Que el Espíritu de Dios mora en el creyente. Pero yo quiero decir en esta noche, si aún usted no conoce a Jesús, la razón por la cual usted está aquí en la tierra es para que el Espíritu Santo more en su vida, aunque en este momento no more ahí.
El espacio está ahí. A veces compramos un carro, una cosa, y uno compra su carro estándar, ¿cierto? Sin cosas de lujo. Y después usted piensa, bueno, con estos calores, quiero que me coloquen el aire acondicionado. Y usted va al concesionario y ellos tienen el aire acondicionado allá y ellos lo ponen, incrustan en el carro en el lugar donde debe estar. El switch, todo no es nada trivial, no es nada, ¿cierto? Parece, todo es estándar. Y este es nosotros. Cuando nacimos sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero el día que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo se incrusta en nuestras vidas. Porque hay un lugar donde el Espíritu Santo, Dios nos hizo para el Espíritu Santo morar en nosotros. ¿Cierto? Entonces, estamos aquí para tener comunión con Dios, para alabanza de su gloria y para que el Espíritu Santo vive en nosotros. Dice en Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Este es el propósito por lo cual Dios nos creó. ¿Qué pasa después? ¿Para dónde vamos? Entonces Dios nos creó con ese propósito. Ese ha sido su propósito. Pero ¿qué pasa después? ¿Para dónde vamos? Si el propósito de Dios es que nosotros somos para la alabanza de Él, para que el Espíritu Santo more en nosotros, para que seamos para la alabanza de Él. ¿Qué pasa? En Génesis capítulo 3, versículo 19, nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de allí fuisteis tomado, pues polvo eréis y el polvo volverás. La Escritura dice que vamos a volver a la tierra, ¿cierto? Eso es lo que pasa. La historia nos muestra esto también. Eclesiastés capítulo 12 también nos dice algo interesante. Siempre me encanta esos versículos. 12 versículo 7. Dice, y el polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que le lo dio. Y en capítulo 5 de 2 Corintios nos dice, versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. En esos versículos tenemos que el espíritu vuelve a Dios. El cuerpo va a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué pasa después? Bueno, en Juan capítulo 5, y podamos mirar, versículo 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz, y los que hicieron lo malo saldrán, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo que la Biblia nos enseña es que hay dos destinos. No hay un solo fin para el hombre. El hombre sí vuelve a la tierra. El espíritu vuelve a Dios. Pero de ahí uno tiene dos destinos. Los buenos para la resurrección de vida y los malos para la condenación. Algunos para vida, otros para condenación. Hechos capítulo 20, Apocalipsis, perdón, capítulo 20. Estamos en el barrio Apocalipsis. ¿Ah? En la calle 20, casa 11 a 15. Una casa bastante grande. Y dice, vi un ángel, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ella, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La condenación para los que no se encuentran en la vida, en el libro de la vida. El lago de fuego. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que el Creador nuestro ha designado para el hombre. Unos para vida y otros para condenación. ¿Qué hago para no ser condenado? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Quién quiere ser condenado? Algunos. Nadie quiere ser condenado, ¿cierto? Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ¿qué? ¿Qué tiene? Vida. Y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se condena, mas tenga vida eterna. Juan 6:40 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, que tenga vida eterna. Y dice el Señor, y yo le resucitaré en el día postrero. Es algo que Él está prometiendo. Que la persona que cree en Jesús
que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, que reconoce su pecado delante de Dios, arrepintiendo de su pecado, Dios le da vida eterna y más tardecito nos resucita para estar en su presencia. Este es el mensaje. Este es lo que va a pasar con los que no son condenados. Eso es lo que tiene que hacer para no ser condenado. Cree en el Señor Jesucristo y dice en Hechos, será salvo. Pero en esta noche, para terminar, quiero hacer otra pregunta. ¿Qué hago para ser condenado? ¿Qué hago para ser condenado? Nada. Sigue con los mismos pensamientos, sigue sin Cristo, sigue ignorando al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 3, versículo 36, que es un versículo como glorioso al principio y solemne al último. Lleno de promesa al principio y al final un versículo de tristeza, de condenación. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, el que sigue en las mismas, el que no hace nada, el que no cree, ¿qué pasó con él? No verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. La Biblia nos da esperanza. Dios nos da. Él nos dice, la razón por la cual estamos aquí. Y también nos dice, ¿cómo vamos o cómo podemos estar en su presencia? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Y Él nos contesta la pregunta. Si usted cree en Jesús, ¿dónde va a pasar la eternidad? En la presencia de Él. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Si usted no cree, ¿dónde pasará la eternidad? Separado de Dios, en condenación. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios por hacer un lugar de tormento? Tan malo es Dios, ¿cierto? Tan malo es Dios que Él va a hacer un lugar de tormento para sus criaturas. Eso es lo que algunas personas creen, piensan.
Pero eso no es la voluntad de Dios. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos dice en Juan 3, 18, volvemos por un momento allá. Y con esto terminamos. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, que siguen las mismas, que no hace nada, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Quién lo condenó? Él mismo por no haber creído en Jesús. El versículo anterior, el versículo 17, nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando alguien le dice que Dios es malo, porque Él va a enviar a los que no creen en Él al infierno, esa no es la voluntad de Dios. Es la voluntad tuya. Es porque usted decidió así. Es porque usted no quiso aceptar o tener comunión con Dios. Esta comunión que fue roto en Edén con Adán y Eva, por esta comunión puede ser restaurada, pero solamente por Jesús. En el barrio de Hechos, el calle 4, casa 12, ¿qué dice? En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Jesús hay salvación. ¿Cuál filosofía o cuál pensamiento prefiere? ¿Uno que le ofrece salvación, esperanza? ¿O uno que le dice que no sabemos en realidad, pero quién había resucitado de los muertos para mostrarnos que hay un Dios? Hay un cielo, hay un infierno. Argumentos así son muchos. Dios nos dice cómo están las cosas. El sabio va a aceptar donde está la evidencia, ¿cierto? Y la evidencia está en Jesús. Padre, en esta noche, gracias te damos por el plan de salvación. Gracias, Padre, que podamos tener las respuestas de estas preguntas y podamos, Padre, tener esperanza, vida eterna en Cristo Jesús. Queremos rogarte por las personas que en esta noche no tienen certeza de su salvación. Padre, te rogamos en esta noche para que tu Espíritu Santo obre en sus vidas, para que ellos puedan comprender hoy que hay salvación, pero también hay condenación para los que no creen en el Señor Jesucristo. En la obra redentora de Él, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Queremos entregarnos a ti en esta noche, pidiendo, Padre, que tú nos lleves a nuestras casas con bien. Pero, Padre, te rogamos para que el Espíritu Santo haga su obra en esta noche, convenciendo un pecador
de la justicia que es por Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre precioso de Él. Amén. Hermanos, que